Bueno, ya nos encontramos en contacto con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Rodolfo, Nora Anchar te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo para todos. Gracias, querido. Viste que estamos hablando seguidito últimamente porque no paran de ser noticias, no paramos de ser noticias los trabajadores y más aún los estatales. En este caso la consulta muy concreta es, se está llevando a cabo los exámenes en la administración pública para los compañeros que están en planta transitoria. Esto está siendo llevado a cabo por el ministerio que comanda Sturzenegger. Primero contarnos un poco a la gente en qué consisten estos exámenes, más allá de lo que uno piense sobre ellos. ¿En qué consiste? ¿Qué se les pregunta? ¿Cuáles son las preguntas? Yo estoy espantada con que le pregunten trigonometría a una persona que atiende al público, no puedo entenderlo, pero bueno, ¿de qué se trata y después cómo se está llevando a cabo? Se quiere matar Sturzenegger, porque ya rindió más del 10% del universo de trabajadores convocados en este sistema de evaluación y más del 96% aprobó. Por eso es que le salió el tiro por la culata al gobierno en los exámenes. Ajá. Y desde ATE exigimos que sean incorporados estos trabajadores a la planta permanente del Estado. Fracasó el gobierno con este nuevo intento ilegal de estigmatizar y desprestigiar el empleo público. Como era de esperar, casi el 100% está aprobando. Y en palabras del propio Poder Ejecutivo, entonces, está demostrando su idoneidad. Por lo tanto, estos agentes deben ser puestos en ejercicio inmediato del derecho a la estabilidad en el empleo público que consagra la propia Constitución Nacional. Quedó claro que en el Estado los burros no somos los trabajadores. Ahora tenemos que empezar a ver qué mecanismo establecemos para evaluarlos a ellos. A ellos sí, a ese gabinete del presidente Milei que no ha sido electo. Hablo de directores, subsecretarios, secretarios y hasta los ministros para poder ponerlos en evidencia frente a la notoria incapacidad de gestión que tienen. Rodolfo, ¿en qué consistieron los exámenes? Mire, mientras los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos que exige el convenio colectivo de trabajo en el sector público, a trabajadores con décadas de experiencia, de antigüedad, con títulos de grado, de posgrado, manejos de idiomas extranjeros, les preguntaron, por ejemplo, si la Argentina es un país federal, que despejen X, comprensión lectora. Es decir, el gobierno hasta ahora no ha dicho o no ha podido probar cuál es la relación entre estos exámenes y la mejora de la calidad del empleo público o de las prestaciones estatales que se brindan. Claro, porque yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera tenido que dar ese examen, y yo no te paso trigonometría, porque digo, hace muchísimos años atrás que dejé el secundario para estudiar, para algo que se estudia en el 4º y 5º año del colegio y que después vos hiciste la facultad y si elegiste humanidades nunca más en tu perra vida volviste a tener que utilizar la trigonometría, el seno, el coseno o despejar X. ¿Cómo se manejaron los trabajadores que tenían que dar el examen? ¿Estudiaron eso de nuevo? ¿Tuvieron? Porque no es algo que vos habitualmente digas, che, despejame X. Y entonces es muy tramposo el examen. Yo lo veo de esta manera. Muy interesante la pregunta porque nos permite poder mostrar qué hicimos desde el sindicato, qué hizo ATE. Primero, por supuesto, que rechazamos por inconstitucionales, ilegales, este sistema de evaluación pública, porque se instrumentó al margen de la ley vigente, pero paralelamente no nos quedamos dormidos, decidimos estar cerca de las trabajadoras y de los trabajadores, todos los dirigentes de ATE, todos los cuerpos de delegados y delegadas de los ministerios y de los organismos estuvieron dictando cursos de capacitación, clases de apoyo, de estudio, de repaso, estuvimos cerca y acompañando en todo momento. Hay que tener en cuenta que todavía resta que rinda más del 90% del recurso humano que se ha inscripto.
Por eso digo, la muestra que tenemos, que es ese 10%, es sumamente positiva. Esperemos que así sea. ¿Esto es a lo largo y a lo ancho del país, Rodolfo? Por ahora solo en Cava. A partir del año que viene se va a anexar el resto del país. Hay que tener en consideración, aprobaron el 96.3%, ahora ese 3.7% que reprobó en esta instancia va a tener también otras instancias recuperatorias y el examen no puede ser de ninguna manera un condicionante a la hora de renovar todos los vínculos contractuales. Desde ATE exigimos al gobierno nacional que tiene que garantizar la continuidad de todos los contratos de manera automática que vencen el 31 de diciembre. Pues sabes que la pregunta que te tengo para hacer es porque esto abarca solamente a aquellos compañeros que tienen algún tipo de contratación que no es la planta permanente. O sea, es para plantas transitorias, artículos 9, etcétera, etcétera. Si el 31 a los compañeros que de todos modos se les caía el contrato y ahora les están haciendo dar el examen, ¿dar el examen es una condición para que el contrato se renueve o dieron el examen y de todos modos cuando les venza el contrato quedan afuera? El examen no es vinculante. Claro. El gobierno lo planteó siempre para ponernos a los empleados públicos una vez más en la vidriera del ajuste. Por eso es que fracasó a la luz de los resultados. Podían despedir con examen, es más, despidieron sin examen. Claro. Lo que sí decimos nosotros es que este gobierno, como ningún otro antes, reprecarizó los vínculos laborales en el Estado, contratando solamente de manera trimestral. Es decir, el fraude laboral en el sector público es gigantesco. Lo que decimos es que si se aprobó, como mínimo, como exigencia supletoria o demanda subsidiaria del sindicato, los vínculos deben ser renovados esta vez, si aprobaste el examen, por un año como plazo mínimo. Claro, porque de lo contrario es hostigamiento al cohete. Digo, te hago rendir, te hago estudiar algo que estudiaste cuando estabas en el colegio secundario hace 20 años, con suerte hace 10 años para los más jóvenes. Pero digo, para la gente que tiene 20 años del Estado, 30 años del Estado, digo, directamente es como otro planeta. Además, ¿con qué criterio eligen el estilo de matemáticas que te preguntan? Porque hoy han variado sensiblemente todos los sistemas. O sea, la pregunta tiene que ver con si ya que no es vinculante, es hostigamiento al cohete, porque sus planes de no renovar o de renovar son los mismos independientemente del examen. Sí, por supuesto, y además que teniendo en consideración el nivel de ataque, de violencia, de asedio que este gobierno ha mostrado con los estatales desde el mismo día que asumía su gestión, no queda otra posibilidad que concluir que estas evaluaciones estaban destinadas en un 100% a perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores. Nosotros tenemos que, así como Milei y su tren fantasma por cadena nacional hizo el balance de su primer año de gestión, bueno, nosotros los estatales también tenemos el nuestro. Y tenemos que decir que ATE está terminando este año 2024 de la misma manera que lo empezó en la calle. Nosotros no decidimos victimizarnos frente a un gobierno que venía por nosotros, que dijo voy a destruir el Estado, les voy a cortar la cabeza a todos los empleados públicos. Decidimos resistir. Y fue esa pelea que dimos desde el primer día la que nos permitió evitar el despido de más de 150.000 empleadas y empleados públicos, porque esa era la cifra, ese era el verdadero plan que tenía el gobierno. El día viernes se dio a conocer un proyecto de resolución que seguramente vos lo tenés, que indica la posible, o sea, es larguísimo todo lo que está escrito acerca de esto, pero el cese de los convenios con entidades públicas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera con la Dirección Nacional de o sea, con ACARA o con otros entes cooperativos. Tanto las contrataciones en su totalidad ACARA como el cese de los pagos de los incentivos de los empleados cuyo sueldo es casi el 50%
con este formato. ¿Qué se va a hacer al respecto? Porque esto es un proyecto de resolución, pero a mí me parece que si empiezan por el proyecto de resolución, seguramente para fin de año va a ser otra sorpresita de la cara. Sí, mire, tenemos distintas miradas, ¿no? Hay algunos que deciden especular, otros que se han tirado a dormir la siesta, porque los gremialistas que empezaron a ir a tomar cafecito a la Casa Rosada nos jodieron a todos. Por lo tanto, yo le diría que en nuestro caso... Hola. Otro camino a recorrer que no sea el ejercicio de nuestro derecho constitucional supremo, que es la huelga y es la movilización. No hay otra posibilidad para las trabajadoras y los trabajadores. Este gobierno no dialoga, y aparte de dialogar, supone que no solo se pone el oído, un diálogo supone ser escuchado, y si a mi interlocutor le asisten razones, yo cambio, modifico el curso de mis acciones. Este gobierno está decidido a no modificar nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en el caso de ATE, seguir ampliando la campaña de afiliación para lograr cambiar la correlación de fuerzas en el Estado, porque frente a esto que usted dice, es la precarización aún más de nuestros salarios. Absoluta. Una persona que ganaba 900.000 pesos pasaría a cobrar 450.000, sin contar además el problema que están teniendo en este momento todos los empleados estatales que están en disponibilidad y no han sido absorbidos por ninguna otra oficina que aquella a la que estaban en disponibilidad. O sea que... ¿Sabe qué? Esos que quedan afuera. ¿Sabe qué? La culpa no es solo de Milei, ¿eh? Seamos claros. Totalmente de acuerdo. Nos dieron el 1% de aumento y no lo impuso el presidente por decreto. Hubo otro sindicato que lo firmó a ese aumento. Hemos tenido éxito a la hora de contrastar bien, con mucha claridad, cuáles son los dos modelos sindicales. Y en este momento hay un traspaso masivo de afiliados de UPCN a ATE, porque se dieron cuenta que la lucha ya no es solo contra el gobierno, sino también contra los sindicatos que decidieron ser cómplices del gobierno, decidieron entregar nuestros puestos de empleo y ahora pasar juntos con el gobierno nuestros ingresos, nuestros salarios por la trituradora. Ese es un factor, pero también es cierto lo que dice, no solamente porque hay una disputa de formatos sindicales que no llevan mucha coherencia entre sí, sino además porque la verdad es que la precarización del trabajo del tiene décadas. Digo, no es ahora, no empezó, tiene décadas. Corresponde a todos los gobiernos. Exactamente. Por supuesto que tiene décadas. O sea, alguien que tiene en la Casa Rosada. Alguien que tiene 25 años o 25 o 30 años y está a punto de jubilarse en el Estado y tiene 20 de planta transitoria o de contrato a cara o de artículo 9, que son los formatos, realmente hoy ve reducido su posibilidad de jubilación a la nada misma, ¿no? Además yo me refiero a que en política y en política sindical no hay secretos. Exactamente. Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en el Estado para lograr sacarle la lapicera a los que toman las decisiones y firman, avalan los despidos y firman aumentos a la baja. El último conteo se hizo, es serio esto. No es que hay que quedarse en el medio defendiendo a los dos sindicatos, es serio. Porque, ¿es serio? Claro que sí. Se va la vida de los empleados públicos. Entonces, en última compulsa, en el Estado existe lo que se denomina pluriexistencia de representaciones sindicales, a diferencia del sector privado, en donde en camioneros hay un solo sindicato de rama, los empleados de comercio tienen un solo sindicato de rama, en el sector público no. Hay varios sindicatos que tienen el derecho de representar al mismo universo de trabajadores. Entonces se hace una compulsa. La última se hizo en el 2021, es decir, hace 4 años, y arrojó como resultado que ATE tenía el 35% de representación de los trabajadores, el resto lo tenía otro sindicato. Hemos tenido un crecimiento constante, pero ese crecimiento se aceleró
por estos días. Por eso nosotros decimos, estamos cerca de ser mayorías y cambiar esa correlación de fuerzas que nos permita recuperar estos derechos que nos están quitando. Esperemos que las fiestas de fin de año no sean demasiado tristes para el sector estatal al que yo pertenecía hasta hace muy poquito, y que puedan llevar algo a sus mesas para brindar y que se siga trabajando para no perder la importancia que tiene un trabajador estatal que en realidad está brindando un servicio a la comunidad en forma permanente. Te lo dejo en libertad, Guiar, porque sé que tiene un compromiso ahora ya y tuvo la diferencia de atendernos. Muchísimas gracias. No, nosotros siempre los agradecidos. Los que están en la Casa de Gobierno le arruinaron las fiestas a los jubilados, a las trabajadoras, trabajadores y sus familias. Sí. Nosotros se la tenemos que arruinar a ellos. Ni la oposición ni los dirigentes tienen que agarrar la reposera e ir a mojar las patas al agua. Tenemos que seguir organizando la lucha, porque para derrotar al gobierno en las urnas, primero tenemos que vencerlo en las calles, y es a eso a lo que tenemos que abocarnos. Un saludo para todos. Un saludo, Aguiar, y felices fiestas, si es que no volvemos a hablar antes. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau.